En 94.3 FM UTN comienza ahora Los cordobeses somos ASIC. El cordobés no está loco, está chapita. El cordobés no está enfadado, está enculado. El cordobés no es agrandado, es humiento. El cordobés no es pedante, es carteludo. Los cordobeses somos ASIC. Un programa carteludo. Buenas tardes, nuevamente aquí estamos en esta mesa de los cordobeses. Hoy una invitada especial, quizás la escritora más reconocida para nosotros los cordobeses, un verdadero talento, un verdadero gusto leerla, escucharla. Soy Rubén Stiberman, me acompañan como siempre Mauricio Craves. ¿Qué haces, Mauro? Buenas tardes, compañeros de la mesa. Buenas tardes, oyentes. Así como dice Bubi, una escritora que tiene una calidad impresionante, que es un verdadero gusto leerla, escucharla. Leerla y también escucharla, porque nos ha dado algunas conferencias que han dejado una marca extraordinaria. Carlos Topo Arcardini, ¿cómo andás, Topo? ¿Qué haces? Un gusto escucharlo, estar con ustedes, a la audiencia. Bien, esperando comenzar la entrevista con María Teresa. El apellido lo dirá el que sigue. Y la verdad que su presencia en diferentes actividades deja un sello significativo. Esperemos en la entrevista poder reiterar que sus expresiones no dejen muchos elementos. Yo creo que ya es una regla de este programa que los apellidos forman parte del patrimonio de Jorge Mario Lewis. ¿Qué hace, Jorge? ¿Qué tal? Mucho gusto, Ubi, mucho gusto a los demás amigos de los cordobeses somos ASIC. Y bueno, es María Teresa, todo el mundo le dice Tere, y el apellido que figura en su DNI es Andrueto. Y hace unos días, el principal diario de nuestra provincia la catalogó dentro de las 25 artistas más importantes que ha parido Córdoba el último medio siglo. Y cuando habla de artista es porque no solamente escribe la Tere Andrueto, sino que su material ha sido tomado por gente que hace cine, por gente que hace teatro, por gente que recita poesías, así que se está difundiendo su obra en cuanto a cuántas aristas del arte están dando vuelta en nuestra ciudad y con proyección en el país e internacional. María Teresa Andrueto es una exquisita del lenguaje y seguramente vamos a tener nosotros la virtud de ser un magnífico puente entre su pensamiento y nuestros oyentes. Así que, bueno, Rudy, dale vos la bienvenida y comencemos este reportaje. Vamos entonces a construir ese puente con la Tere. Adelante con el programa. Comunicate con nosotros por correo electrónico a somosasic@hotmail.com o a nuestro WhatsApp 351-759-4056. Los cordobeses somos ASIC. La semana pasada, en el marco de una sentencia emitida por la Cámara Federal de Casación Penal, fueron condenados en un juicio exdirectivos de la fábrica de autos Ford por sus acciones de persecución de trabajadores de la empresa y su complicidad con los grupos de tareas que secuestraron y torturaron a trabajadores de esa empresa durante la última dictadura. Para ser claros, varios trabajadores fueron secuestrados dentro de la empresa y a algunos de ellos los mantuvieron cautivos en las instalaciones de la misma. Esta condena pone en claro, ahora desde el Poder Judicial, la condición de dictadura cívico-eclesiástica militar, alcanzando a empresarios que fueron cómplices de la misma. El fallo
estuvo explicado fundamentalmente en el voto del juez Alejandro Slokar, de donde rescatamos dos párrafos. Por un lado, el juez dijo que a partir del 24 de marzo de 1976, Ford Argentina actuó mancomunadamente con las Fuerzas Armadas y de Seguridad con el fin de ejercer el poder represivo contra sus empleados. Y además, Slokar agregó que la responsabilidad corporativa por violaciones a derechos humanos se inscribe en el marco de los avances contemporáneos del moderno derecho penal internacional económico, recordando que todo ello se remonta a los procesos de Nuremberg y las condenas a empresarios colaboradores del genocidio. Semanas antes de esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia emitió fallos que dieron por tierra con los esfuerzos de la defensa de Carlos Pedro Blaquier, dueño del mayor conjunto de ingenios azucareros del país, para evitar que fuera juzgado como cómplice de los genocidas. Según las denuncias que se investigan, Blaquier habría participado del accionar represivo de la dictadura no solo por alguna probable coincidencia ideológica con los genocidas, sino también aprovechando las persecuciones a dirigentes gremiales para disciplinar al personal de sus ingenios. Recordemos, a partir del 20 de julio de 1976, cuya noche es recordada como la noche del apagón, durante 7 días fueron secuestradas 400 personas en localidades de la provincia de Jujuy en las que se asienta la producción del ingenio Ledesma, del cual Blaquier es titular. En testimonios presentados en esa causa, se sostiene que los represores en aquel momento utilizaron algunos móviles con el logotipo de la empresa pintado en su carrocería y que probablemente el primer destino de algunos de los secuestrados fueron centros clandestinos de detención instalados en galpones de la empresa. La presencia de la familia Blaquier en la provincia de Jujuy representa una influencia económica de tal magnitud que incide sobre las decisiones del gobierno de la provincia. En este contexto, resulta necesario recordar que en Jujuy, Milagro Sala sigue presa. La confrontación de Milagro Sala con Blaquier se inscribe como una de las razones por las cuales la dirigente popular está presa desde hace ya casi 6 años. Su disputa con los que se consideraban dueños de la provincia resultó desde siempre un motivo de disgusto, entre otros, para Carlos Pedro Blaquier. Para los que creemos en la importancia de los derechos humanos, para quienes aún creemos en la justicia más allá de los atropellos del poder judicial que conocemos, pensar que otro empresario vinculado a los genocidas pueda finalmente rendir cuenta por sus actos resulta alentador. De la misma manera, nos resulta incomprensible que Milagro Sala continúe presa. Acabamos de escuchar la editorial en la voz de Marco Sal, presidente de ASIC. En estos videos que solemos recibir a través de las redes sociales, hace 2 años, 3 años, apareció una niña y un muchacho acompañados por su padre, cantando 20 años, tema que nosotros conocimos por Buena Vista Social Club y por otros intérpretes latinos. Estos chicos son franceses. Nora tenía en ese entonces 8 años y Isaac 10. Fue una sorpresa escucharlos y hoy, buscando material, lo rescato para los cordobeses Somos ASIC. 20 años, Isaac y Nora. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Ayer presento el
no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya pasó no se debe recordar. Fue la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy representa el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Las actividades deportivas de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, la voz de Marcela Kravitz. Hola, ¿todavía no te acercaste? En el campo de deportes de ASIC, en Villanueva 3040 de Barrio Jardín, tenemos un montón de actividades para ofrecerte. Desde palestra, tenis de mesa, tela, básquet infantil y para adultos, hasta artes marciales mixtas, karate coreano y patín artístico. Podés hacer danza para adultos, danza contemporánea para niños y adolescentes y circo. Te ofrecemos un taller lúdico para niños y clases de arte. Jugar al hockey o hacer ajedrez recreativo. Manda un WhatsApp al 351-767-1583 con tu nombre y la palabra info y te contamos todo lo que necesitas saber. Acordate, tu nombre y la palabra info al 351-767-1583. Te estamos esperando. Te va a encantar el campo de deportes de ASIC. Cuando Mercedes Sosa grabó Cantora, había pasado ya por alguna etapa de enfermedades que le habían complicado mucho y nosotros sabíamos que había sido un gran esfuerzo y muchos pensamos en la despedida de Mercedes Sosa, al menos del canto. Pero bueno, no mucho tiempo después nos dejó. No sospechamos que tan poquito tiempo después también nos iba a dejar Luis Alberto Spinetta. Bueno, una pérdida tan importante y duplicada así, la hemos sentido. Y
por eso Barro tal vez, de Luis Alberto Spinetta, cantada por Luis Alberto y Mercedes Sosa. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe ya al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy nuevamente en este hermoso espacio Los Cuentos que Contamos. Escucharemos en la voz de Fabiana Levín un fragmento de Nadar de Noche de Juan Forn. Bienvenidos. Nadar de Noche de Juan Forn. Era demasiado tarde para estar despierto, especialmente en una casa prestada y a oscuras. Afuera, en el jardín, los grillos convocaban empecinados y furiosos la lluvia. Y él se preguntó cómo podían dormir en los cuartos de arriba su mujer y su hijita,
con ese murmullo ensordecedor. Tenía insomnio. Estaba en pantalones cortos, sentado frente al ventanal abierto que daba a la terraza y al jardín. Las únicas luces prendidas eran los focos adentro de la pileta, pero la luz ondulada por el agua no conseguía matar del todo la sensación de estar en una casa ajena, el malestar indefinible con aquel simulacro de vacaciones, porque en realidad no estaba ahí descansando, sino trabajando. Aunque el trabajo no implicase ningún esfuerzo en particular, aunque no tuviese que hacer nada, salvo vivir en esa casa con su mujer y su hija y disfrutar las posesiones de su amigo Félix, mientras este y Ruth remontaban el Nilo y gastaban fortunas en rollos de fotos y guías egipcios sin dientes, a cuenta de una revista para viajes italiana. Para calmarse, para atraer el sueño, pensó que no iba a pisar Buenos Aires en todo el mes. Vivía en pantalones cortos y sin afeitarse. Cortaría el pasto, cuidaría la pileta, vería videos y escucharía música mientras su hija crecía delante de sus ojos y su mujer inventaba postres raros en la cocina. Y en todo este tiempo, quizás le dejaran algún mensaje mínimamente estimulante o al menos catastrófico en el contestador automático de su departamento. Mientras tanto, a lo mejor Félix y Ruth decidían prolongar su viaje un mes más, o tenían un accidente, o se enamoraban los dos de un mismo efebo andrógino y analfabeto en Alejandría. Un mes podía ser mucho tiempo en algunos lugares. Un mes podía ser casi una vida. Para su hijita, por ejemplo. Tenía que empezar a vivir al ritmo de ella, como le había dicho su mujer. Día por día, hora por hora, lentamente. Tenía que asumir la paternidad de una vez, como dirán Félix y Ruth, si es que no lo habían dicho. Entonces oyó la puerta. No el timbre, sino dos golpecitos suaves, corteses, casi conscientes de la hora que era. Cada casa tiene su lógica y sus leyes son más elocuentes de noche, cuando las cosas ocurren sin paliativos sonoros. Él no miró el reloj, ni se sorprendió, ni pensó que los golpes eran imaginación suya. Simplemente se levantó, sin prender ninguna luz a su paso, y cuando abrió la puerta se encontró con su padre, parado delante de él. No lo veía desde que había muerto, y en ese momento supo, incongruentemente, que ya se había hecho la idea de no verlo nunca más. Su padre tenía puesto un impermeable cerrado hasta arriba y el pelo tan abundante y bien peinado como siempre, pero totalmente blanco. Nunca habían sido muy expresivos entre ellos. Él dijo: «Papá, qué sorpresa», pero no se movió hasta que su padre preguntó sonriendo: «¿Se puede pasar?» «Sí, claro, por supuesto». El padre cruzó el living a oscuras y el ventanal abierto y fue a sentarse en una de las reposeras de la terraza. Desde allí miró hacia adentro, lo llamó con la mano y tocó la reposera vacía a su lado. Él salió obedientemente a la terraza. Dijo: «Dame el impermeable si querés. ¿Te traigo algo para tomar?» El padre negó con la cabeza. Después se estiró todo lo que pudo y respiró hondo sin perder la sonrisa. No, así está bien. Va a llover en cualquier momento», dijo. «¡Qué maravilla! ¿De día es así también?» «Mejor, para Marisa y la Beba especialmente». «Marisa y la Beba. Debes tener un montón de cosas para contarme, ¿no?» Él sintió que se le aflojaba apenas la mandíbula. En los sueños en que volvía a verlo, su padre siempre estaba al tanto de todo lo que les había pasado a ellos en su ausencia. «Sí, claro», dijo, «supongo que sí». «Por supuesto, no pretendo que me pongas al día con las noticias.
Obviemos la política, el trabajo, el mundo en general, si es posible. Las cosas domésticas me interesan. Tus hermanas, vos, Marisa, la beba, esas cosas. A él le sorprendió que mencionara la palabra domésticas. Y mucho más aún, que hubiese nombrado a todos menos a su madre. Pero no supo qué decir. Un relámpago rajó en dos el fondo del cielo. Cuando sonó el trueno, el padre se encogió y su risita volvió a oírse. Ya casi no me acordaba de estas cosas. Es notable cómo funciona la memoria, lo que conserva, lo que deja de lado. Los grillos, dijo él. ¿Los oís? No me dejaban dormir, por eso estaba despierto cuando llegaste. Después de decir estas palabras dudó. Los grillos. Pero lo pensó mejor y prefirió quedarse con la duda. Bueno, dijo el padre con voz muy suave, a lo nuestro. ¿Puedo preguntarte algo antes? La reposera crujió. Él hizo un esfuerzo por mantenerle la mirada a su padre. Como quieras, pero ya sabes cómo es esto, ¿eh? Una vez que te enteras, difícil que puedas borrártelo de la cabeza. No es una amenaza, lo digo por vos simplemente. Sí, ya sé, dijo él, y preguntó con voz insegura. ¿Todos van al mismo lugar? ¿No importa lo que haya hecho cada uno? Eso es algo que podría haberte contestado desde los 20 años, más o menos. Siempre sospeché que importaba más en vida que después. En cuanto a la otra pregunta, no es exactamente un lugar a donde van, pero sí, todos van al mismo, en la medida en que todos somos relativamente iguales. El modo de vida de tu vecino y el tuyo, por ejemplo, se diferencian tanto como tu estatura y la de él. Son matices, y los matices no cuentan. Digamos que hay básicamente dos estados, el tuyo y el mío. Es bastante más complejo, pero no lo entenderías ahora. Entonces vos y yo vamos a encontrarnos de nuevo en algún momento, dijo él. El padre no contestó. ¿Importa algo estar juntos allá? El padre no contestó. ¿Y cómo es?, dijo él. El padre desvió los ojos y miró la pileta. Como nadar de noche, dijo. Y las ondulaciones de la luz se reflejaron en su cara. Como nadar de noche en una pileta inmensa, sin cansarse. Él tomó de un trago el whisky que le quedaba en el vaso y esperó a que llegase al estómago. Después tiró los hielos en la pileta y apoyó el vaso vacío en el borde. ¿Algo más?, dijo el padre. Él negó con la cabeza. Movió un poco las piernas en el agua y miró la base de la reposera, el impermeable, la cara blandamente atemporal de su padre. Pensó en lo reticente que habían sido siempre en todo contacto corporal y le parecieron increíblemente ingenuos y artificiales aquellos abrazos en los sueños en que aparecía su padre. Esto era la realidad. Todo seguía tal como había sido siempre y recomenzaba casi en el mismo punto en que quedara interrumpido 4 años antes, aunque solo fuese por una noche. ¿Por dónde querés que empiece?, dijo. Por donde quieras. No te preocupes por el tiempo. Tenemos toda la noche. Hasta que termines, no va a amanecer. Él respiró hondo, largó el aire y supo que había entrado en la noche más larga y secreta de su vida. Empezó, por supuesto, hablando de su hija. Nadar de noche, Juan Forn. En Los Cordobeses Somos ASIC,
presentamos testimonios de familiares y amigos de las víctimas del terrorismo de Estado. Todo está guardado en la memoria. Porque no olvidamos. Sueño de la vida y de la historia. Porque no perdonamos. El engaño y la complicidad. Porque son 30.000. De los genocidas que están sueltos. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria, puntas de matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar. Libre como el viento, libre como el viento. Hola, soy Rodolfo Novillo, militante desde hace 50 años. Milito en una agrupación de expresos, se llama Expresos Políticos por la Patria Grande, acá en Córdoba. Tengo una familia muy numerosa, fuimos 10 hermanos, de los cuales 3 ya han fallecido, y en realidad lo que quería es contarles brevemente la historia, la breve reseña biográfica de una de ellas, de mis hermanas, que es Rosa Novillo, Tota, le decíamos en casa, que fue la que fue de las primeras, de las hermanas más chicas, pero es la que se empieza con la militancia política allá por la década del 60, fines del 60. Ella ingresa al Partido Revolucionario de los Trabajadores, y ahí después nos vamos a ir sumando varios, 5. De los 10, 5. Vamos a militar en el PRT. Ella es, por esa militancia, es detenida en el 74 y es una de las que protagoniza la fuga del Buen Pastor en el año 75. Luego se va a vivir, el partido pide que vaya a la zona de Zárate, en Campana, y ahí es secuestrada en el año 76, julio del 76, es secuestrada y durante, hasta prácticamente fines del 90, hasta el 99, está ella y su compañero Guillermo Pucheta, también de acá de Córdoba, están desaparecidos. En la fines del 90, el 99, el equipo argentino antropólogo forense nos avisan de que se ha identificado los restos de ella allí en la zona de la costa, en un cementerio en Magdalena, que efectivamente se trataba de ella. Luego de muchos años, logramos que se inicie el juicio de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, porque finalmente vamos a averiguar de que efectivamente ella estuvo en Campo de Mayo y fue una de las víctimas de los vuelos de la muerte, que en este momento precisamente se está llevando adelante el juicio, y con posibilidades de que en 1 o 2 meses a más tardar ya terminen los testimonios y se pueda ya escuchar la sentencia. Además les cuento de que ella logramos, cuando recuperamos sus restos, los trajimos aquí a Córdoba y están enterrados en Villa Allende. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. ¡Qué alegría! Les damos la bienvenida a los cordobeses, somos así, a las chicas de La Mulánima. Gracias. Pato y Abel, qué gustazo de recibirlas. Para que le empecemos a contar a la audiencia
¿quién es la mulánima? ¿De qué se trata ese nombre tan extraño? Y bueno, ¿y en qué andan? ¿Qué están haciendo? ¿Qué proyectos hay? Tocadas, próximas fechas, bla, 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 bla. Esto que decís del nombre extraño es muy gracioso porque cada vez que vamos a tocar en algún lugar y decimos que somos la mulánima, siempre al principio nos escriben mal el nombre. Ya somos la mulalima, la mulamina. Las mulánimas. Las mulánimas. Casi nunca nos presentan como correcto. Así que bueno, ustedes lo dijeron bien de entrada. Ustedes lo dijeron bien, bravo. ¿Cómo les va, chicas? Un gustazo, la verdad, muy felices compartir la mesa con ustedes. Y Claudia, fue al punto. ¿Cuál es el origen de mulánima? Bueno, ¿el origen del nombre o de nosotras? Primero del nombre, ¿qué significa? Y después, usted. La mulánima es un ser mitológico. Una leyenda, como hay tantas en Argentina, en todos lados, ¿no? Y este ser dicen que se lo ve por Córdoba, por Santiago del Estero, por el norte del país, y hablan de un alma en pena, de una mujer condenada a vagar con forma de mula, que tira fuego por la boca, ¿no? Arrastra cadenas. Encanta hombres. Es como una imagen bastante terrible. Y dicen que la condena fue hacia ella por tener relación con un pariente o con un cura. Pero la condena fue solo a ella, no fue ni al pariente ni al cura. Ni al cura. No, obvio. En ninguna de las fuentes de las que nos hemos informado figura que hayan condenado, por ejemplo, a los hombres que se vinculaban supuestamente con esta mujer. Entonces ella es condenada a vagar con esta forma de mula, ¿no? Pero nosotras a perder la voz. Y a perder la voz. A nosotras lo que nos llama la atención es justamente eso, al ser animalizada, digamos, esta persona, esta mujer, pierde su voz, por lo tanto, su capacidad de contar su historia, de contar por ella cuál es su visión de por qué fue condenada, si eso fue justo o no fue justo. Entonces, al perder esa voz, nosotros dijimos, bueno, queremos ser esa voz. Por eso somos la mulánima. Sin derecho de defensa. Claro. Nosotros somos la voz con el repertorio que tenemos un repertorio que queremos llevar la voz de esta mulánima. Claro, es como si esta voz que nosotras tenemos para cantar, como si sintiéramos que exorciza esa voz que no pudo decir, que fue callada a la fuerza. Es un poco fuerte, un poco, no sé si, no me sale la palabra, no sé si estamos a la altura, pero bueno, es nuestra intención. Es nuestra idea, y contar siempre que tenemos una presentación, contar la historia de la mulánima, que generalmente la gente no la conoce, ¿no? Y así como esta leyenda, como la mulánima, hay un montón de leyendas más, y la mayoría son un poco machistas, siempre condenada a la mujer. Entonces ahí reivindicar un poco, ¿no? Ahora que buenísimo. Y podemos hablar. Claro, es como una mirada femenina de estas mitologías, estos mitos, leyendas que nos acompañan ancestralmente y que muchas veces tienen una mirada muy patriarcal, digamos. Y en el inconsciente generan cositas. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. A mí me da mucho gusto escucharlas. Sedimentan algo que conversábamos con Teresa Andrueto, que el lenguaje inclusive no es la única forma de reivindicar la feminidad. Bueno, ahora cuéntenos un poquito de sus temas, qué cosas les gustan, qué cosas cantan. Bueno, en este momento estamos por empezar a asomar temas propios, ya prontito, o sea, estamos trabajando en ellos. Y bueno, venimos haciendo repertorio latinoamericano, folclórico. Estamos hace mucho juntas, ¿no? Estamos hace un tiempo largo. Como 8 años hace que estamos juntas con la Pat. ¡Ey, qué bien! Sí. Sí. Somos un matrimonio feliz. Somos un matrimonio. Muy bien. A veces necesitamos terapia de pareja. A veces sí, pero casi siempre un matrimonio feliz. Bueno, como casi todos.
Y bueno, más que nada repertorio latinoamericano. También algunos temas por ahí de cantores y cantoras de la zona. Y bueno, y pronto con nuestras canciones. Sin querer, sin darnos cuenta, porque realmente fue sin querer, nos dimos cuenta que la mayoría de nuestro repertorio es de mujeres. Tenemos un solo tema que es de un compañero de acá de las Sierras Chicas, que es la chacarera que contaba recién Mauricio. Sí, y eso no fue una decisión, fue como que fue sucediendo. Sí, no fue que dijimos queremos cantar solo de mujeres, porque hay un montón de artistas hombres que admiramos muchísimo, ¿no? Pero se dio así, naturalmente. Buenísimo. ¿Y tienen así como presentaciones en puerta? ¿De ir a tocar a algún lado? Por ahora no. Por ahora no. Estuvimos, bueno, la pandemia nos dejó así como bastante desestabilizadas en varios aspectos. Hemos tenido fechas así durante la pandemia, creo que hemos tocado 4 veces. Sí. Tocamos en Casa Grote, en Córdoba, también la Municipalidad de Río Ceballos, que es de donde nosotros somos y vivimos, organizó un ciclo en una sala que acá se llama Caminito Serrano. Organizó un ciclo que fue sin público, fue rarísimo. Fue virtual. Pero bueno, estuvo bien bonito eso también. Esa fecha, digamos, que tocamos ahí, se filmó, está en YouTube, si la quieren ver, está ese ciclo completo, digamos, todos los artistas que pasaron por ese ciclo. Buenísimo. Se llama Caminito Virtual, el ciclo. Buenísimo. Y bueno, eso estuvo lindo porque fue como, nos reunió después de unos meses digamos, todo lo que nos atravesó la pandemia, como a todo el mundo. O sea, en un momento era como ni siquiera unos meses, ni siquiera ensayar. Claro. Juntarnos y no tener ni energía ni ánimo de nada, intentar crear y estar completamente trabadas, digamos, fueron muchos los estados que atravesamos. Pero bueno, ahora por suerte ya saliendo un poco. Al otro día tocamos acá en la Feria Agro de Río Ceballos. Sí, leí que iban a estar ahí. Tocamos la Feria de Colegio, está trayendo artistas muy, muy, muy hermosos acá la Feria de Colegio. Estuvo Qué bueno. Fue la Mica Vita, estuvo, bueno, ¿quién estuvo? Rodri Carazo. Estuvieron unas artistas hermosas ahí en la feria. Quería preguntarles a dónde puede la gente ir a buscarlas en el ciberespacio. Bien. Nosotras estamos en casi todos lados. Estamos en Facebook como La Mulánima, en Instagram también como La Mulánima. Bien. Y estamos en YouTube, tenemos un canal que de La Mulánima, en donde está subido, además tenemos un EP grabado, con 5 temas, que los grabamos, fue un proceso también muy largo eso, que estuvimos un año grabándolo, hasta que quedó listo y salió a la luz. En un estudio muy lindo acá en Mendiolaza, que es del Lapa, que es un técnico ahí en sonido, músico también, así que estuvo re lindo ese Qué proceso. bueno. Yo soy fanática de Agua de Rosas. A mí no me toquen porque yo me bailo todo con agua. ¡Qué lindo! Ese es un tema bellísimo de Lila Downs. Sí, pero ustedes lo hacen mejor. Ustedes lo hacen 100.000 veces mejor que la Lila Downs. Pero es re linda cada tema fue que mueren Juchita. Ahí va. Eres para de Romero, madre del deseo, que el río Extraordinario. Va al programa. Muy bien. Ya te estaba metiendo un cuchillo en la panza, Mauricio. Sí. Aparte tiene una historia linda esa canción, porque bueno... Contanos entonces. En realidad, yo lo elegí. Ella lo propuso, pero yo me enamoré de la historia porque sentí mucha afinidad. Lila quería ser madre y no podía y se puso muy triste, muy angustiada, estaba como medio depre, y fue a ver a la suripanta del pueblo, a la suripanta en México. Es como la bruja, la curandera. Y le dio para tomar agua de rosas, le hicieron otros gualichos así,
Y bueno, ella pudo salir adelante, después adoptó un hijo, está feliz con su hijito, así, y salió esta bella canción de toda esa historia, Agua de Rosas. Bueno, y justo ese tema tiene videoclip, y el videoclip lo filmamos una semana antes de que cierre todo, que también fue como, nosotras somos 4 en realidad, hoy estamos nosotras 2, que somos las que ponemos la música, digamos, pero nos acompañan también Cani en poesía, y Leila Marina, que es artista plástica y hace, bueno, unas intervenciones visuales hermosísimas que es como que le abren un espacio mágico. No, se genera una magia, así, porque nosotros ponemos la voz y es esta partecita, pero Ay, lo que pone Cani, Carolina Cámpora, con su poesía, que es bellísima, y Leila con la parte visual. Hay veces que en presentaciones ponemos una pantalla, si tenemos esa posibilidad, y ella va... ¿cómo se dice? Ella va proyectando imágenes de sus obras. Y esto de filmar el videoclip, que fue justo antes de la cuarentena, de la primera cuarentena, fue justo también cuando Leila se recibió y pudo hacer su muestra de recibida, digamos, toda su ¿cómo se llama? Bueno, la muestra de su tesis, ¿no? Así que justo, bueno, Agua de Rosas tiene videoclip de casualidad, porque si hubiera sido una semana después, la filmación, estábamos en el horno. Qué alegría. Y fue muy lindo, fue muy lindo filmarlo, y justo la mujer que aparece en el video, que hace de la suripanta, es como nuestra suripanta, porque es una hermosa de acá de las sierras que hace cosmética natural y es una alquimista ella. Así que ella hace de sí misma. Qué hermoso. Pasamos. Y fue me parece que también lo vi a Astor por ahí en un rincón. Sí, estaba Astor, mi hijito. Sí, estaba ahí bailando a Astor, Nico, mi compañero. Fue un video muy así, muy familiar. Hermoso, está muy hermoso y suenan espectacular. Sí, realmente es muy grato escucharlos con algunas disonancias que quedan preciosas. Claudia, algo vamos a tener que hacer este verano en el campo de deporte de ASIC para invitar a las chicas, ¿no? Sí, señor. Vamos, de una. Sí, está obligada. Choripán, vegetariano, lo que pidan, mira. Todo. De una. Bueno, chicas, la verdad que ha sido un momento muy grato conocerla, una aventura. Gracias, Claudia, que es nuestra hacedora. Que yo tengo mis pollitas distribuidas por todo el mundo, así que cuando sé que están haciendo las cosas bien. Clau fue mi primera profe de canto. Así, yo la tengo así en el corazón. Ay, yo también, yo te adoro. Sí. Y bueno, a mí me encanta ver a mis alumnos triunfando y creciendo. Entonces, ¿qué más podemos hacer en el programa en donde estamos colaborando ahí en los inéditos? Para que todo el mundo las pueda escuchar. Gracias por ayudarnos a que la gente nos conozca y lo que hacemos le llegue a más gente, porque amamos hacer esto. Así es. Genial. Nos comprometemos con Mauricio a avisarles a la primer juntada que hagamos con todos los que han participado en este espacio. Tenemos ganas de armar algo que sea una choripaneada. Armaremos una mesa de vegetarianos, porque sé que muchos de las sierras chicas le dan al veganismo, y otra bien carnívora para el resto del universo. Qué raro. Me encanta. Sí, hacen falta encuentros, falta. Sí, juntarnos a darnos un abrazo, y bueno, si después circula la guitarra, allá estaremos cantando. De una. Una juntada de amigos. ¿Vale? Bueno, me encanta. Vamos entonces con Agua de Rosas, la creación de Lila Downs. Agua de Rosas en la voz de la Mulánima. Chao, chicas, un abrazo grande. Gracias, Claudia, y nos vemos. Adiós. Flores del color de mis venas, de una lluvia de cielo que muere en Juchital. Eres vara de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Eres vara de romero,
Los cordobeses somos así. Si yo fuera rico. En el aire de la 94.3 FMUTN. Los miércoles de 17 a 19. Ay, si yo fuera rico. Entrevistas, literatura, música, derechos humanos y humor. Nada de trabajo. Ay, Stiberman, Kravets, Arcardini y Lewitt son los anfitriones. no cabría en tu corazón que Un espacio de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba. Comunicate con nosotros por correo electrónico a somosasic@hotmail.com o a nuestro WhatsApp 351-759-4056. Los cordobeses somos ASIC. El ayer y hoy de quien nos visita. Ella es escritora, nació en el 54, se crió en la llanura agropecuaria cordobesa, es hija de padre y abuelos maternos inmigrantes piamonteses. Fue desde chica una lectora curiosa y desobediente. Su padre estuvo en la Segunda Guerra Mundial y se unió al movimiento partisano. Desde chica sentía una fuerte empatía hacia los otros. Cuando empezó a estudiar literatura en la universidad, se interesó por la política. En el mismo año del golpe cívico-militar, ella llegaba a la mayoría de edad, cumplía 21 años y terminaba su carrera universitaria. Desde entonces hasta el regreso de la democracia, pasó años muy difíciles en un exilio interno. La complejidad y riqueza subjetiva de su mamá, más la fuerza de trabajo y de resiliencia de otras muchas mujeres que conoció, hicieron que mirara intensamente los diversos modos de habitar el género. Tiene 2 hijas, su marido fue preso de la dictadura y vivió muchos años en el exilio. En estas vivencias ha cultivado su narrativa tanto para adultos como para niños y jóvenes. También ha incursionado en la poesía y el ensayo. Su obra literaria recibió numerosos galardones, entre ellos el premio que es considerado como el pequeño Nobel de Literatura. Ha ganado el premio Hans Christian Andersen en el 2012. Es profesora invitada en numerosos espacios de formación de grado y posgrado y autora invitada en congresos, seminarios y ferias literarias. Tuvo una presentación muy destacada en el 8º Congreso de Lengua Española en la ciudad de Córdoba. Codirige la colección de narradoras argentinas en la editorial universitaria de Villa María. Todo este andar influyó e influye en su escritura y en su modo de estar en el mundo. Escrituras que te movilizan, te interpelan, te alegran, te seducen. Historias que te comparten vivencias propias, que te despiertan sensaciones renovadas o novedosas, tal vez ocurrentes. Sin lugar a dudas, sus palabras, sus pausas, sus vidas configuradas en un texto te invitan por azar a recorrer caminos ajenos. Le damos la bienvenida a María Teresa Andrueto. A los cordobeses somos ASIC, un programa carteludo. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Para nosotros hoy es un verdadero placer la visita que vamos a compartir con todos ustedes. Estamos hablando de María Teresa Andrueto, conocida por la Tere, al menos cuando uno escucha por ahí hablan de la Tere Andrueto. Bueno, la recibimos, la invitamos a nuestra mesa para charlar un poco con ella. Buenas tardes. Tere, ¿cómo estás? Hola, Bubi, un gusto estar con ustedes, con todos ustedes y con vos especialmente. Estamos bien, sí. Bueno, la entrevista hoy la va a arrancar Mauro. No podemos comenzar una entrevista de esta característica sin decir que nos visita una de las escritoras más laureadas en Córdoba. Si Tere tiene más de 18 premios obtenidos, es un orgullo para los cordobeses. Entonces, iniciando, yo te quiero preguntar cómo sentís esta fecunda trayectoria. ¿Cuál es la narración que vos haces de tu historia?
Ay, vos sabés que la escritura es algo muy antiguo para mí, empezó temprano, pero no así la publicación. La publicación aparece bastante más tarde, yo tenía 40 años cuando publiqué por primera vez. Poco antes de eso pensé que nunca iba a lograr publicar. Entonces, bueno, todo lo que ha venido después ha sido... Lo he sentido, he tenido siempre la sensación de que era un regalo y que eso era lo máximo que iba a llegar, y luego siguieron llegando otras cosas y así. Es como que la vida, y todavía ahora, tengo 67 años, todavía ahora la vida me va trayendo nuevas cosas. O sea, es que no dejo de sorprenderme con todo eso. A veces, bueno, los premios pueden suceder por muchas cosas, por supuesto hay una base de una cierta calidad o una cosa así, pero más fuera de eso también intervienen otros factores y uno nunca sabe cuántos son los factores que intervienen para que uno tenga lo que tiene en la escritura y en la vida también, ¿no? Pero tenés una historia familiar vinculada al libro, tengo entendido, porque te escuché alguna vez que tu abuela aprendió a leer sola. Sí, vos sabés que tengo de parte de la familia, en las dos familias el libro estaba presente, pero en la familia de mi mamá, que era una familia, lo que hoy llamaríamos una familia disfuncional, porque había, digamos, mi abuelo era un hombre muy frágil, tenía un problema de salud, entonces mi abuela era el sostén de la casa, gente muy pobre, mi abuela era colchonera, hacía los colchones en los campos cuando eran colchones de lana, y bueno, entonces ella era la que salía a ganar el dinero, y mi abuelo se quedaba en casa. Mi mamá fue la más chica, con mucha diferencia con sus hermanos. Y también vivía ahí mi bisabuela, que había enviudado muy joven. Entonces era un mundo de mujeres fuertes, de mujeres trabajadoras, mujeres trabajadoras, digamos, de ganarse el pan, de subsistencia, ¿no? Pero ellas... había mucha valoración del libro. Claro que no era exactamente la literatura, eran libros, sobre todo eran libros religiosos, eran vidas de santos, bueno, una edición de la Biblia, un libro que se llamaba La Filotea, que se llama La Filotea, que ellas leían con fragmentos. Era la lectura para una vida noble, digamos, en la búsqueda de una vida con un alto grado de ética, diría, ¿no? Y resulta que estas mujeres, mi bisabuela, limpiaban en Italia limpiaban una iglesia pequeña que después yo conocí, y entonces ahí aprendió ella a leer. Se alfabetizó sola, digamos, leyendo esos libros, qué sé yo, la Biblia habrá sido, no sé, y con una ambición de que alguien de su familia fuera cura de esa iglesia. O sea, la ambición era que algún varón llegara a ser cura de esa iglesia. O sea, no ser las que servían, las que limpiaban, sino la madre o la abuela de un sacerdote. Y vos sabés que fue así. Se le dio. Se le dio, pero sería como un sobrino nieto el que fue. Tengo una foto increíble en mi casa de la llegada de ese cura a la iglesia, y la gente de los pueblos vecinos agolpados a ver que uno de los suyos se había convertido en el cura de la iglesia. Bueno, ¿a partir de qué momento te reconociste como escritora? Vos sabés que bastante avanzada la cosa. Yo empecé a sentirme escritora hacia entre el 2002 y el 2004, más o menos. O sea, unos 10 años después de empezar a publicar, cuando yo tenía para entonces como unos 50 años. Pasa que, bueno, hay una pregunta de base, que es cuando uno es escritor, cuando uno puede decir, bueno, soy escritor porque escribo, soy escritor porque publico, soy escritor porque me leen. Y bueno, yo siempre me parecía que era como una palabra grande para ponérmela yo. Entonces, bueno, empezó a
digamos, cuando eso empezó a suceder desde la afuera con mucha fuerza, cuando me invitaban, a partir de 2002 me empezaron a invitar a muchos lugares a hablar como escritora o a escuelas, y entonces sí, ahí sí, sentí que lo era, porque lo era para los otros. Bueno, son problemas que uno tiene, porque, bueno, uno podría también considerarse escritor porque está escribiendo, ¿no? Pero bueno, a mí me pasó eso. De todos modos, un escritor es un reciclador de muchas cosas, entre ellas de su historia. Esas historias, dijiste vos, están en todas partes, en todo pueblo. ¿Es así? Sí, porque bueno, hay algo que, bueno, como sabés, ¿no? Las cosas son iguales para todos, pero a la vez son singularmente distintas, ¿no? En matices, bueno, todos los seres humanos damos barquinazos entre la felicidad y la desdicha, y bueno, y trajinamos como podemos con eso, ¿no? A veces más cerca de una cosa que de la otra. Pero el modo en que eso sucede en nuestras vidas, atravesados por cuestiones familiares o geográficas, de identidades, por lo que estuvieron antes, por la memoria, bueno, tienen singularidades, y un poco la escritura va a eso, ¿no? Sí, eso. Tengo una duda que quiero aclarar contigo, porque en algún momento te escuché decir que el hacer de un escritor es femenino, aunque lo hagan los varones, en tanto es un hacer introspectivo. Sí, femenino, perdón, femenino en el sentido de que si uno considera, como se suele considerar, que hay una fuerza masculina y una fuerza, una fuerza, llamaría, una tensión masculina y una femenina en cada uno de nosotros, en todas las personas, más allá de nuestro género, en el sentido de algo que direcciona hacia el hacer y algo que se vuelve hacia uno mismo. En ese sentido, la escritura estaría para mí en ese lugar, bueno, en ese ir hacia uno mismo. Quizá no la publicación, quizá no la actividad pública de un escritor, ese salir hacia afuera y actuar sobre el mundo, quizá eso sea más, tenga que ver con una energía que, bueno, uno puede llamar masculina, pero digamos en Oriente la han llamado como el yin y el yang, lo femenino, lo masculino, la pulsión de salir y la de regresar, ¿no? Bueno, podría tener muchos nombres, pero quizá la edición y la publicación y la vida pública de un escritor son cuestiones de un cierto orden, y la escritura misma, ese volverse sobre uno mismo, ese replegarse, me parece de otro orden, ¿no? Por eso hay gente que escribe maravillosamente y bueno, y le cuesta mucho ese lugar más público, que también tiene la escritura, ¿no? Y otros al revés, tienen mucho talento para ese lugar público y a lo mejor hay poco volverse hacia uno mismo, ¿no? Sí, algo así me parece. Tere, voy a decirle a nuestro oyente que Lengua Madre es una novela para mí fascinante, y como voy a preguntarte en base a ello, quiero contarles que es una historia donde una mujer criada por sus abuelos, debido a que su madre debió huir de su casa para ponerse a reparo durante la represión de la última dictadura, reconstruye la figura y la historia de su madre después que ella fallece, y no lo hace a través de escritos ni diálogos con su madre, sino lo hace a través de correspondencia que su madre había recibido. Es maravilloso, es emocionante. ¿Cómo se te ocurrió? Ay, vos sabés que se me ocurrió cuando vine a esta casa. Yo me mudé aquí hace 21 años, y en la mudanza, bueno, cuando uno tiene muchos libros, un tema es la biblioteca, ¿no? Cómo reacomodar los libros para encontrarlos, bueno. Y encontré en un libro que hacía muchos años que no tocaba, 2 hojas que eran restos de 2 cartas de mi mamá. 2 cartas que ella me había, restos de cartas que ella me había mandado cuando yo yo pasé 1 año y medio de los de la dictadura en la Patagonia. Y ella me mandaba, bueno, no se puede. Yo había tenido una militancia estudiantil en una organización de izquierda en el Centro de Estudiantes de Filosofía, y bueno,
ya eso alcancé a terminar la carrera antes del golpe de Estado. Eso fue algo maravilloso, porque se lo debo a mi condición de estudiosa, porque si no, no hubiera terminado la carrera, bueno, me hubiera ido, porque yo retiré mi título de profesora en el 84, me recibí en el 75, y lo volví a la universidad a retirarlo en el 84. Entonces me fui al sur, una parte al sur y otra parte la pasé en Córdoba, en una situación de mucha precariedad. Pero cuando estaba en el sur, mi mamá me mandaba cartas y bueno, y alguna cosa rica, alguna cosa, con un camionero de mi pueblo que transportaba ataúdes. En la realidad, transportaba ataúdes, porque yo me crié en Oliva, y en Oliva hay una fábrica de ataúdes muy grande. En esa época no era tan grande, ¿no? Entonces, él llegaba y me daba la carta o el paquetito, y a veces me invitaba a comer con los funebreros, porque él se encontraba con los funebreros, y bueno, y yo que comía salteado en esa época, bueno, tenía una buena comida ese día. Le agradezco mucho a él, se llama Panchi. Te iba a preguntar, Tere, si hay cuestiones vivenciales en tu novela, pero ya no te voy a preguntar nada. Me lo has contado todo. Queda mi recomendación: lean Lengua Madre. Que aprovecho para decir a nuestra audiencia que en este momento Lengua Madre está llevada al teatro y se está representando, empezó hace una semana, yo la vi en el estreno, me encantó, bueno, porque yo no tuve nada que ver en la participación, pero estoy muy contenta de que se haga en el teatro, está en el espacio Cirulaxia, por si a alguno le interesa. Fantástico, fantástico. Tu padre fue partisano durante la Segunda Guerra. De hecho, debe ser un profundo orgullo para vos semejante herencia. Absolutamente, absolutamente. ¿Qué historias te dejó tu padre, Tere? Bueno, él contaba muchas cosas, incluso tengo un pequeño libro de su pueblo, donde nombran ahí, hay unas líneas para los que adhirieron al movimiento partisano, los de ese pueblo que adhirieron al movimiento partisano. Él había sido llamado... También hay una historia, mira, se vincula con ese cura del que te hablo. Este religioso le dijo a su madre que mi papá, esto creo que no le he contado, que mi papá tenía que pedir entrar en el ejército de Mussolini porque Italia iba a entrar en guerra, y a los que se presentaran voluntariamente no los iban a mandar a los frentes de batalla, ¿no? Los iban a dejar en el territorio. Mi papá no quería, por supuesto, y su madre le rogó tanto que él, bueno, lo hizo, y eso a la semana Italia entró en guerra, y eso significó que él no fuera al frente de batalla, sino que quedara dentro del territorio italiano. Estuvo 2 años ahí y luego se escapó y se unió al movimiento partisano. Que en la zona del Piamonte, mi papá era de un pueblo, se llama Irasca el pueblo, un pueblo que es como el Gran Torino, y bueno, en la zona de las montañas, bueno, el movimiento partisano era muy fuerte ahí. Qué lindas historias para ser contadas, Teresa. Sí. Yo soy de la opinión de que no existe el periodismo independiente. Yo coincido. Ok, pero quería preguntarte si existe la literatura neutral. Yo creo que tampoco. Mira, eso hay, incluso pronto, en la semana que viene o la otra, ya no me acuerdo, en unas jornadas que se hacen virtuales en Córdoba, que lo organiza Cedilig, estoy en una mesa de literatura y política. A mí es una conjunción que siempre me interesó. Claro que hay que ver cómo se tensionan, porque me interesa o sea, ahí hay 2 líneas que entran como no en lucha, entran en tensión, ¿no? Que son la política, la necesidad de decir ciertas cosas y de ponerlas en el lugar de lo público, que sería, lo político sería quizá eso, ¿no? Salir al lugar de lo público a discutir ciertas ideas, y la literatura
que trabaja la lengua de manera que no sea unívoca, sino que tenga muchas significaciones posibles para que un lector pueda entrar de diversas maneras desde distintos ángulos, ¿no? Y entonces, a mí me interesa mucho esa conjunción. Me he preguntado muchas veces en qué consiste lo político de un texto, y no es tanto en lo diáfano en que aparecen los asuntos, sino en la posibilidad que tiene de interrogarnos, de hacernos pensar, de ponernos en cuestión. O sea, un texto es verdaderamente político cuando nos da escozor, nos hace preguntarnos cosas, cuando, bueno, nos incomoda, ¿no? Nos hace pensar, nos lleva a sentir con el otro acerca de ciertas cuestiones que pueden sí ser cuestiones públicas, a veces son privadas también, y pueden ser cuestiones públicas, pero no porque nos diga, no sé, por ejemplo, yo tengo una posición también con respecto a los movimientos de mujeres, al feminismo, bueno, tengo también una posición pública en eso. Y muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿y entonces qué haces? Como los personajes son feministas, tus mujeres, bueno, no sé, son mujeres con sus conflictos, con sus problemas. Después, ahí, digamos, la cuestión es para mí lograr preguntarme yo acerca de por qué alguien actúa de tal o cual manera, para que a lo mejor también el lector o la lectora se lo pregunte. Entonces, pongo este ejemplo porque, por ejemplo, en La mujer en cuestión, que es una novela mía que toma a una mujer que ha estado en un campo de concentración, la dictadura, probablemente, bueno, le han desaparecido el marido, probablemente el hijo no haya nacido muerto, sino que se lo hayan sacado, etcétera, etcétera. Ahora, yo en ningún momento quise que ella fuera una víctima absoluta, sino una mujer con la suficiente complejidad como para que el lector esté todo el tiempo preguntándose, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué es así? ¿Por qué de ella hablan muchos personajes? Entonces, ¿por qué este dice esto y este otro dice otra cosa? Entonces, lo político está en la diversidad de opiniones de una sociedad sobre una determinada persona y cómo esos que opinan, cada uno quizá le pone como un granito de arena a la condena de esta mujer, ¿no? Y entonces, por ejemplo, trabajé mucho la idea de que hubiera tantos testigos a favor como en contra, para que no hubiera una sola respuesta para el lector, sino que el lector tuviera que pelársela solo. A mí me parece que eso es más político que darle yo una respuesta. ¿De quién es la lengua española? La lengua es de los hablantes, ¿no es cierto? Entonces eso es, la lengua tiene una diversidad enorme porque, digamos, está muerta hasta que la hacemos vivir en nuestras bocas. Entonces, bueno, hay muchas bocas, hay se vive en distintos lugares, distintas geografías, se tienen distintas edades, distintas historias, distintas influencias, entonces es una lengua, pero es muchas lenguas, ¿no? Y entonces eso es una de las cosas que yo quise, sobre las que quise hacer un llamado en el Congreso de la Lengua, sí. Siempre me atraviesa en todos los aspectos la idea de la diversidad humana, la diversidad de las lenguas, la diversidad, ¿no? Lo singular en el marco de lo social, la igualdad de derechos para todos, pero todos viviendo en la posibilidad de asumir nuestras singularidades, ¿no? Vamos a volver sobre esto, Tere. Vamos a ir a una pequeña pausa. Para esa pausa vos nos vas a decir qué tema quisieras escuchar y luego volvemos porque queremos ingresar en el tema de lenguaje contigo. ¿Cómo no? Vos sabés que me gustaría, no sé si pueden, hay un tema que suelo escuchar cuando estoy un poco triste, lo busco y me hace bien, un tema de María Betaña que dice, la vida es bonita, dice, yo sé que la vida es difícil y podría ser mejor, pero es bonita, es bonita. Bonito. María Betaña, en Los Cordobeses somos así. Sí. Nos acompaña con sí. La vida es bonita. Así es.
Cantar e cantar e cantar a beleza de ser eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser eterno aprendiz. Sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita y es bonita la vida. Bueno, hemos ido a la pausa y no quería continuar sin preguntarte, porque vos mencionaste tu discurso en el Congreso de la Lengua, pero quería hacerte mención, valga la redundancia, al discurso de Fontana Rosa en el año 2004, en un Congreso de la Lengua, cuando él habla de las malas palabras. Y él dice que no sabe que es una mala palabra, si es una palabra que le pega a la otra, o incluso menciona esto del mal hablado, boca sucia, palabras subidas de tono, palabrotas, en fin. Lo que te quería preguntar es, ¿qué opinás vos de las malas palabras y si las utilizás en tu trabajo? Lo que pasa es que en la ficción, lo que hace un escritor, en la ficción me refiero en la novela o en el cuento, lo que hace un escritor es darle su palabra a un narrador. Y entonces, bueno, depende de quién sea ese narrador, será como habla. Digamos, bueno, depende de, digamos, hay un tono y un modo de hablar que le corresponde no a quien escribe, no a la persona de carne y hueso que escribe, sino a esa figura literaria que uno inventa, que es el que está contando la historia, ¿no? Ahora, eso en la ficción, en la poesía, en la narrativa, en el cuento, en la novela. Bueno, en un ensayo quizás sería distinto que yo me ponga a insultar, digamos, ¿no es cierto? Porque ahí sí está el autor de un modo más directo, ¿no es cierto? Entonces, imagínense que en el tema del Congreso de la Lengua, bueno, yo hubiera dicho, bueno, ustedes son todos unos caraduras porque tal cosa o porque tal otra o no sé qué. Ahí sí sería yo, ¿no es cierto? Y entonces ahí sí la cuestión es distinta. Y volviendo al Congreso de la Lengua, y volviendo a una pregunta anterior acerca de lo político no es en un escritor, no es solo lo que escribe, sino dónde elige decirlo o ponerlo públicamente, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que haber aceptado cerrar el Congreso de la Lengua y haberlo hecho de ese modo, etcétera, etcétera, fue un gesto político, ¿no es cierto? Y es ese, por ahí el valor es quizá más ese el valor, el lugar donde se dijo, que bueno, las ideas mías, lo que está manifestado ahí menos desarrollado, más sencillo, más breve, yo las he dicho en otros lugares. Las he dicho en mis cursos, en mis talleres, en un pequeño seminario, pero bueno, ahí era decirlo en la casa del otro. Entonces, en la casa del que te invita. Entonces, eso es más fuerte políticamente, ¿no? Y ahí, con respecto a las palabras, a qué palabras usar, yo quería decir cosas muy fuertes. Y entonces, y esto es algo que tiene que ver con mi manera de estar en la escritura y en la lengua y en los lugares públicos, yo quería decirlo de la mejor forma posible, una forma estéticamente muy cuidada. Por eso lo trabajé mucho, lo revisé, lo leí para ver cómo sonaba y todo, porque el fondo era lo duro. Y entonces yo quería una forma, digamos, que cuidara eso. Porque mi interés es llegar a otro, en todos los aspectos, mi interés es llegar a los otros, no espantarlos, digamos, ¿no? Bueno, si uno lo dice de cierta manera, el otro capaz que está obligado a escuchar. Mayra Arena es exégeta de los sectores más humildes y marginales en su discurso
ella nos ilustraba en estos días que escuchando temas de Elegante, por ejemplo, los ciudadanos muchas veces no entendemos sus canciones. En realidad, incluye palabras que desconocemos y por lo tanto incomprensibles. ¿Eso es una variante del idioma? Claro que sí, claro que son variantes del idioma. Bueno, a lo mejor yo no lo he escuchado nomás alguna cosita en la televisión sobre Elegante, pero digamos, puede que ciertas personas no reconozcan palabras o usos del lenguaje que él hace o que cierto sector hace, y al revés, que ese sector no reconozca ciertas palabras o formas de comunicarse que utiliza cierto sector, otro sector social. O sea, hay muchas lenguas dentro de la lengua. La cuestión con la lengua es, porque la lengua es como un río, un océano, no sé qué, donde ingresan muchas cosas, ingresan y salen todo el tiempo, se mueven, se transforman, las palabras transforman sus sentidos, unas se usan mucho, otras se dejan de usar, las que hoy se usan mucho, a lo mejor dentro de unos años no tanto, pero siguen estando en el idioma y de pronto alguien las reflota. Bueno, digamos, eso es una lengua, pero hay una cosa que a mí me gusta decir, que es, o sea, la lengua es mía y yo puedo hablar como quiero, entre comillas, pero no es solo mía. Entonces, si quiero ser entendida por otros, tengo un margen de desvíos de la norma, entre comillas. Entonces, cada vez que hablamos nosotros, hay como un par de cuestiones. Hay yo diría que hay una línea horizontal y una línea vertical. Una línea horizontal sería la lengua en su estado, la academia, los diccionarios, la gramática, digamos, la ley de la lengua, las leyes de la lengua, la oficialidad de la lengua. Lo mismo que hay un código en la vida social, hay un código civil, un código penal, un código de procedimiento, etcétera, etcétera. Después está el uso singular que cada uno hace, que bueno, se puede alejar de la norma un poco más, un poco menos, o mucho quizá, hasta un punto, siempre que haya una posibilidad de ser más o menos entendido por el otro. Pero incluso cada uno de nosotros habla distintas lenguas dentro de la lengua en distintos momentos de su vida. Nosotros estamos hablando acá, estamos hablando muy, muy sueltamente todos, pero estamos hablando en un medio que van a escuchar otros. A lo mejor en mi casa, yo sola, con mi marido, tal vez use otras palabras, o con un niño, tal vez use otras, o me vaya al campo y con alguien hable de otra manera, o sea, y busque un trabajo y entonces me vuelva muy formal. Bueno, cada uno de nosotros usa distintas capas de la lengua según distintas situaciones de habla que tiene. Y a la vez, bueno, hay personas que por sus características, su lugar geográfico, bueno, no habla igual a lo mejor una mujer anciana que vive en la montaña que un adolescente que está en una ciudad grande o que tiene mucho contacto con la virtualidad, etc. Y como eso, miles de otras variantes. No se habla igual en la llanura, digamos, cerealera, donde yo me crié y donde había mucha influencia migratoria italiana, entonces había mucha gente que hablaba un mal castellano, digamos, una lengua más limitada también y más cruzada. No es lo mismo, el castellano que se estableció ahí no es el mismo que se habla, por ejemplo, en un Santiago del Estero o en La Rioja, o qué sé yo, que yo he estado mucho, por ejemplo, en La Rioja, y está lleno de palabras arcaicas, castizas, muy, muy antiguas, muy bonitas también, que yo desconocía, por ejemplo, o que uno desconoce en el uso. De pronto alguien le dice andenante tal cosa, o ahí hay una urpilita, por decir una paloma. Bueno, todo está en la lengua. Bueno, en unos lugares se habla de una manera, en otros se habla de otra, son matices, ¿no? Y ahí está la riqueza. Cuando te ponen un formulario en blanco y tenés que llenarlo con tu nombre, apellido, edad, etcétera, etcétera, y te ponen profesión, ¿cuál es la que pones ahora?
Ahora pongo escritora, más o menos desde 2004, 2005 empecé a poner eso. Antes ponía docente, porque también eso fui mucho hasta, como hasta el 2010 estuve dando clases. Y me siento profundamente docente, aunque ya no esté en el aula. Siento muy fuertemente eso. Incluso a veces cuando hablo, me invitan, por ejemplo, ayer estuve hablando para gente de un profesorado en Centenario, Neuquén, y me dicen, sos muy pedagógica al hablar, o sea, tengo la marca docente muy fuerte. A veces he subido un taxi en Buenos Aires y el taxista se da vuelta y dice, ¿usted es maestra? Y bueno, algo debe tener uno. María Teresa, cuando te presentó Mauro al comienzo del reportaje, habló de una cantidad, 18, y al lado son los premios que hasta ahora por lo menos están catalogados. Y has tenido reconocimiento a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel internacional. Entre comillas siempre ponen que has recibido el premio Hans Christian Andersen y lo ponen como si fuera el premio Nobel de Literatura Infantil. Te quiero hacer dos preguntas sobre eso. Primero, ¿qué relación tenés con los objetos, con los premios? ¿Los tenés todo exhibido, los limpiás, te parás cada tanto a mirarlo y decís, has recorrido un largo camino, muchacha? Mira, el Andersen, por ejemplo, para que te des una idea, el Andersen es un premio que es el premio máximo mundial en literatura infantil juvenil, pero es un premio que no tiene dinero ni para el ganador ni para los jurados, porque lo creó una persona que se había salvado había huido de Alemania, una Yela Lepman se llama, una judío alemana que escapó y vivió en Londres en los tiempos del nazismo, y cuando terminó la guerra pensó en armar una institución y un premio que favoreciera la lectura en los niños de modo que hubiera mayor hermandad en el mundo. Y como principio está el no pago, la no remuneración, digamos, con dinero. Entonces, bueno, fue un viaje a Londres a recibir el premio, que para mí y una acompañante, que fui con mi marido, fue un viaje precioso, y es una medalla. Claro que el premio te pone en las editoriales de muchos lugares del mundo, qué sé yo, es un premio, la cuestión viene por ahí, ¿no? Lo que te permite. Pero tiene una medalla que está recubierta de oro, una medalla con la imagen de Andersen. Y yo se la di al CEDILI, al Centro de Difusión de Literatura Infantil y Juvenil, que es el lugar donde yo me formé en esto, porque yo armamos un centro en el año 84, con la recuperación democrática, armamos un grupo de personas, mujeres en ese momento, ahora hay varones, un centro de difusión y de estudio de literatura para niños y jóvenes y de formación lectora de maestros. Y yo trabajé ahí 10 años, después me retiré, pero siempre he seguido muy ligada a la institución. Y yo siento que esos 10 años, que desde el año 84 al año 95, 11 años, fueron años de una matriz, digamos, muy fuerte, porque nosotros funcionábamos como una especie de cooperativa de trabajo también, ¿no? Y bueno, fue un espacio de formación y autoformación muy grande, y cuando saqué ese premio, bueno, me pareció que lo tenía que tener la institución. Creo que van a hacer algo para exhibirlo, no sé, una cosa así. ¿Sí? María Teresa, ¿qué devoluciones o cómo sentís cuando algún lector tuyo te contacta, te interpela y te hace una devolución de algún texto que haya leído tuyo? Vos sabés que en ese sentido soy muy afortunada, Carlos. Tengo muchísima devolución de lectores, me llega por distintas vías, mensaje, Facebook, el mail, personalmente, cartas,
regalos. Hoy recibí una remera, una remera estampada. No, cosas muy conmovedoras que nunca sé cómo agradecer. Me turba a veces, ¿no? Porque en ese sentido soy tremendamente afortunada. Y a la vez hay algo también que es como, me parece que hay también como que ha ayudado a eso, como una idea de la literatura como de los relatos, digamos, como lazos entre las personas, ¿no? Entonces, bueno, es con niños, también el hecho de que yo también tenga muchos libros publicados para niños, me ha hecho ir a las escuelas, entonces a pequeños lectores, y entonces eso, bueno, ese es un privilegio que no tienen todos los escritores, ¿no? Es algo que tenemos los que trabajamos también, que publicamos en relación a la infancia, y a su vez eso me ha traído otras cosas, porque vos sabés que, claro, estoy tan vieja ya que alumnos chicos, pequeños que me leían, se hicieron grandes y ahora son maestros o profesores de literatura y llevan mis libros, y entonces tengo el privilegio de haber acompañado en un proceso lector a algunas personas desde el preescolar hasta la vida adulta. Y eso es algo, no sé, te lo digo y me parece asombroso todavía. ¿Hay algún texto, algún personaje, sea de tu literatura infantil o de tus otros o poemas, historias que hayas escrito, que te acompañe, que te venga más cotidianamente que otros? No sé, la escritura tiene un tiempo en uno y después uno tiene que soltar, ¿no? Tiene que soltar un poco para poder escribir otras cosas. Tal vez la Julia de lengua madre, que es esa que está encerrada y que no habla, de la que hablan los otros, las otras, de la que habla la hija y la madre, o la mujer en cuestión, de la que habla un montón de gente de una sociedad y ella casi no tiene palabras. Esas dos mujeres son de mi generación. Y a veces me pregunto por qué en más de una novela he hecho que se hablara de una mujer de mi generación desde las otras generaciones, desde gente más joven y más vieja. Y a veces me parece que es eso de la escritura, ¿no? Que uno quiere comprender, pero también quiere ser comprendido. Ya no como persona solamente, digamos, sino como parte de una generación, ¿no? Comprender lo que nos pasó y a la vez ser comprendidos y decirles a nuestros hijos, de algún modo, está bien, no estuvo todo tan bien con ustedes, pero miren lo que nos pasó. Tere, déjame volver un poquito a temas de lenguaje. Me voy a meter en tierra árida. Lenguaje inclusivo, a tu criterio, ajá, ¿es de uso necesario? ¿Puede una persona percibirse profeminista, considerarse inclusivo ideológicamente, sin nominar les, LXS o L@S para pluralizar? ¿O esta es una forma decididamente necesaria, obligatoria, determinante? No, yo creo que una persona puede ser feminista, militante, mil cosas, y no necesariamente usar la E o la X. La puede usar o puede no usarla. No creo que esté obligado, y no, en la lengua no hay esa determinación absoluta. Está toda esa diversidad. A veces no se usa porque hay una costumbre en el uso del lenguaje y demás. Pero con respecto al lenguaje inclusivo, lo más interesante de todo es que es un posicionamiento político, digamos. Ha sido y es una manera de visibilizar en la lengua ciertas cuestiones que no estaban visibilizadas. Y ese es el valor que tiene. Es como una bandera política, que algunos usan, otros no, digamos, algunos pueden usar, otros no, que tal vez se expanda a toda la sociedad o quede en ciertos sectores sociales. Bueno, tal vez los jóvenes sí, ya a veces escucho
chicos jóvenes que lo utilizan muy fluidamente todo el tiempo, y a lo mejor coincidimos ideológicamente, porque yo tengo un posicionamiento ideológico al respecto, y sin embargo, digamos, no lo uso todo el tiempo. A veces en algunos espacios saludo a la apertura y el cierre nomás, otras veces no, y no por eso considero que yo no tenga un posicionamiento al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que está toda la diversidad y que la importancia de todo es justamente eso, ¿no? Esa cuestión política que ha hecho que se visibilice algo que no se veía, ¿no? Que se visibilice no solamente en el uso de tales o cuales palabras, sino que se visibilice el campo de lucha de las mujeres, ¿no? Y las desigualdades, más allá del uso de cómo usemos la lengua, ¿no? Sí, creo haberte escuchado decir alguna vez que el idioma no es de nadie, ni siquiera de las buenas causas, ¿no? Exacto. Entonces es como que nadie puede imponer a otro la forma en que debe expresarse. Claro. Como que está bien, pero que no es obligatorio, sería así, ¿verdad? Exacto, así sería. ¿Te da la sensación de que el lenguaje inclusivo básicamente se expande en los sectores medios de la población, estudiantes? Sí, sectores medios, sectores jóvenes también. Me parece que en la ruralidad más profunda está menos, pero bueno, también a veces lo veo en militantes feministas del movimiento campesino, distintos, pero evidentemente también me ha pasado de darme con personas que no habían oído hablar de que existía esto dando vueltas. O sea, yo creo que en la sociedad está todo, ¿no? Es como si, está todo ahí. Entonces, me parece que el uso está más ligado a cierta concientización de las luchas feministas, políticas y demás. A veces, sectores urbanos, sectores medios, pero también pueden ser otros sectores, pero con un grado de trabajo y de concientización probablemente. Y bueno, y ha entrado mucho en la academia, en los espacios, en las instituciones, en los modos de redacción de las instituciones. Bueno, ya diría que es muy raro que alguien diga, aunque no use el lenguaje inclusivo, por ahí dice todos y todas, es más raro el masculino absoluto genérico, en un público ante un público mixto, ¿no? Antes de hacerte una invitación que planteamos a todos nuestros invitados, quería comentarte que nos enteramos que en tu casa tenés una frase de Demócrito que dice que todo en el mundo es fruto del azar y de la necesidad. ¿Por qué? Sí, tan antigua esa frase y me parece tan verdadera. Bueno, porque muchas cosas que hacemos en la vida, tienen su cuota de azar que nos lleva a todo el tiempo estamos optando por una cosa o por otra, a veces no nos damos cuenta, pero ante cada circunstancia tomamos un camino que podría haber sido otro y nos podría haber llevado a otro lugar. Pero esa cuota de azar, para tomar uno ese azar, tiene que haber alguna necesidad interior que a veces conocemos y a veces no, que nos lleva a eso, ¿no? A elegir esta persona y no otra, o este sitio y no otro, o esta palabra y no otra en el proceso de escritura, ¿no? Bueno, Mauro, en nombre de todos te va a formular una invitación. ¿Cómo no? Imagino que tu amiga Esther te ha invitado a comer comida judía alguna vez. Con comida muy rica, sí. La comida judía es exquisita, me encanta. Es una costumbre que nosotros cerramos nuestras entrevistas comprometiendo a nuestros invitados para que al cierre de esta pandemia hagamos una gran fiesta con comidas judías en nuestra institución y entonces te esperamos con nosotros para agradecerte y para darte un fuerte abrazo. Ha sido una tarde preciosa, la verdad que rica en definición, en concepción, en comentario. Y para mí eso también gracias ha sido hermoso.
No, gracias a ustedes. A mí también me encantó, bueno, me han hecho sentir súper cómoda. Y me encanta la comida judía. Me gusta comer y me encanta la comida judía. Y me gusta probar también cosas que no conozco, así que les tomo la invitación. Anda con tu marido quiere, porque esta es comida judía afrodisíaca. Eso es lo que... Muy bien, entonces voy con marido y lo hago comer mucho, entonces. Y lo que sobra va en un tupper para tu casa. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por tu visita. No, a ustedes, muchas gracias a todos, muchas gracias. Vamos a escuchar a Rodolfo Zunino. El doctor Rodolfo Zunino es integrante de Justicia Legítima y comparte en la mesa de los cordobeses una columna muy, muy interesante. Hola a todas y a todos. Mucho se ha hablado en estos días de lo sucedido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde con 3 votos sobre un total de 5 posibles, las autoridades resultaron electas por el voto de sí mismos. Quedaron así como presidente y vice de ese organismo, el máximo del Poder Judicial Nacional, Rosati y Rosenkrantz. Nos parece que es un tema importante para conversar algunas cosas al respecto. Desde la muerte de Carmen Argibay, de Petraki, de Fait, la renuncia de Zaffaroni, que fue el único que renunció cuando cumplió 75 años de edad, la Corte se ha ido desdibujando. Aquella Corte primera del año 2003 fue realmente una Corte prestigiosa que creó una primavera jurídica con una serie de fallos que implicaban un fuerte avance en materia de derechos humanos, de derecho internacional humanitario. Entonces, la verdad es que fue una Corte que podríamos decir de lujo. Pero después que estas personas fueron muriendo o renunciando, empezamos a ver algunas cosas como, por ejemplo, a Lorenzetti fotografiándose con el juez Moro y con el inefable juez Bonadío. Moro, aquel que encarceló hoy ya probadamente de manera injusta a Lula. Bonadío, aquel que entre otras tantas trapisondas hablaba del derecho procesal creativo, es decir, no el derecho que existía, sino el que él inventaba para justificar sus aberraciones. Vivimos una maniobra rarísima y absolutamente repudiable, como fue demorar por parte de un juez de la Corte a quien tenía que jurar en el Consejo de la Magistratura y mediante ese ardid lograr la destitución del juez Freiler. Vimos una Corte que vio pasar delante de sus narices a numerosísimas prisiones preventivas tomadas de manera abusiva en base a la llamada doctrina Irursum, por supuesto en contra de opositores o dueños de medios de comunicación con una línea editorial distinta a la de aquella gestión. La Corte no dijo nada cuando un fiscal permaneció rebelde meses y meses ante citaciones por parte de un juez y al mismo tiempo alardeaba de tener la sortija que definía quién iba a prisión y que no, y que había muy pocas. Esta Corte tampoco dijo nada cuando en las portadas de los diarios y como si fuera lo más natural del mundo aparecía una mesa judicial que definía qué jueces ascender, qué jueces trasladar o qué jueces apretar, como sucedió con los jueces del Fuero del Trabajo que habían dictado medidas favorables a los trabajadores, como homologar el convenio del gremio de la bancaria o reincorporar a cesanteados de Telam. Esta Corte vio nada más y nada menos que renunciar a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, después que publicaran en los diarios el teléfono celular de su hija y le anunciaran que mientras no renunciara la guerra iba a continuar, como lo dijo el fiscal de Bedia en sede judicial, bajo juramento. Y dilatando, la Corte ha mantenido sin resolver, pese a
lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que calificó esa prisión como arbitraria. La Corte vio delante de sus narices ese matrimonio espurio que había entre servicios de inteligencia y jueces, que permitía espiar hasta las conversaciones entre los abogados y sus defendidos, una cosa inaudita y jamás vista. Finalmente, lo del autovoto, que la verdad es una cuestión realmente que lo único que refleja es una cuestión de apetencias de poder internas y cómo se resuelven, pero que no hace al fondo del asunto. La verdad es que el fondo del asunto pasa por otro lado. Lo cierto es que hoy la presidencia y vicepresidencia de esa corte está en manos de dos personas que aceptaron integrar ese cuerpo mediante un simple decreto del por entonces presidente. Entonces, claro, es evidente que la corte, y esta es la cuestión de fondo, no está en condiciones de llevar adelante un proceso de transformación profunda como la que hace falta en el Poder Judicial Nacional. La única posibilidad que vemos nosotros de que eso suceda es que haya un fuerte involucramiento de la sociedad civil, de la ciudadanía, de los organismos de derechos humanos, de los organismos ambientalistas, de las disidencias, de los sindicatos, de las organizaciones de la cultura, porque el problema de la justicia, entre comillas, no es un problema de abogados y abogadas o juezas y jueces, sino es un problema de las personas que están afuera de los palacios, porque así hasta el día de hoy se los denomina de tribunales. Entonces es fundamental que ese involucramiento, ese compromiso se produzca para conducir a esta administración de justicia hacia una que tenga una mirada empática hacia los sectores desprotegidos, que tenga una mirada protectoria hacia los sectores vulnerables, que sea accesible, que sea transparente, a donde se puede ingresar ya no por acomodo, sino por demostración de idoneidad, en donde haya una fuerte composición que no sea como lo es hasta hoy de sectores medios y medios altos, sino también de otros sectores de nuestra sociedad. Hacia eso tenemos que caminar, y para eso la única forma es que la sociedad, la ciudadanía se involucre. Qué lindo, qué interesante, qué gusto da. Bueno, me siento muy contento porque la Tere haya estado con nosotros y porque ustedes hayan podido disfrutar de ella. Un placer. Así es, tengo la palabra que no me salía cuando hicimos la apertura del programa, y es una mujer amorosa. Es una mujer verdaderamente amorosa en su discurso, en la tranquilidad que le impone a la conversación y la certeza. Yo lo único que agregaría, no sé si soy muy goloso, pero siempre me parece que las entrevistas tienen sabor a poco. Me parece que tenemos por delante la tarea de fijar una fecha, buscar el protocolo y empezar a juntar a todos aquellos entrevistados que hemos tenido, al menos que se puedan llegar o que sean de Córdoba, que son bastante, y empezar a cumplir con la promesa de hacer una comida, un asado, lo que venga. Yo me voy a sentar y los voy a escuchar a todos nuestros entrevistados, porque la verdad que me sigo quedando con sabor a poco. Mientras ustedes se siguen enamorando de todos nuestros invitados, yo me pongo el delantal y me pongo el gorro de cocinero, me lavo bien las manos y no solamente compro, sino también las puedo procesar. 4 enamorados más en la lista de todos los enamorados que tiene María Teresa Andrueto. Además, corremos el riesgo de que se transforme en una deuda impagable, de manera que me parece bien empezar a achicarla, empezar a concretar y a invitar a todos aquellos con quienes hemos asumido ese compromiso, que la verdad que lo vamos a disfrutar nosotros también. Ha sido un programa sensacional. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión de Los Cordobeses Somos Así.